¿Quién será el próximo papa? Es la pregunta que ronda hoy en el mundo. Pero la respuesta solo se conocerá cuando los 135 cardenales que pueden elegir el sumo pontífice tomen la decisión en el cónclave. Si bien hay en total 252 cardenales, solo 135 son electores, porque son los únicos menores de 80 años. De ellos, 108 fueron ascendidos a su cargo actual por el Papa Francisco. Y de todos los electores, 53 son europeos, que es la región con mayor representación. ¿Qué tanto puede pesar todo esto? Por ahora, un puñado de religiosos son los que más suenan para ser elegidos como papa. Veamos de quiénes se trata. ¿Quién sucederá a Francisco como el próximo jefe de la Iglesia Católica? Ya se han mencionado algunos nombres. Primero, el secretario de Estado del Vaticano, 70 años de edad, Pietro Parolin. Es un diplomático experimentado y visto como un candidato de compromiso entre progresistas y conservadores. Otro italiano, Matteo Maria Zuppi. El arzobispo de Bolonia es también una posibilidad. Al igual que Francisco, el cardenal de 69 años es conocido por su compromiso social con los migrantes y los pobres y se preocupa poco por la pompa y el protocolo. Fuera de Europa está el cardenal Sergio da Rocha de Brasil o Luis Antonio Tagle en Filipinas. En unas pocas semanas se celebrará un cónclave, hombres procedentes de Ulan Bator, Lesoto y Timor Oriental. Así, verdaderamente desde los 4 rincones del mundo, con preocupaciones que no serán las de los pesos pesados europeos. No es solo de dónde viene el próximo papa, sino también qué dirección toma la Iglesia. ¿Podrían darse las llaves a otro progresista? Jean-Marc Avelin, el arzobispo de Marsella, comparte las mismas opiniones con Francisco sobre la inmigración y las relaciones de la Iglesia con otras religiones. Por otro lado, el colegio cardenalicio podría elegir un papa más conservador, como Robert Sarah o el alemán Gerhard Müller. También está en juego la política. No debemos subestimar la influencia de las muy grandes fuentes financieras de la Iglesia Católica, que pueden venir también de los Estados Unidos, de África y de otros lugares, y que quieren reenfocar a la Iglesia. Quieren vengarse del Papa, que quería descentralizar su Iglesia y quería una Iglesia que reflejara a los más pobres y a aquellos que sufren. Quien sea elegido como futuro Papa enviará una señal fuerte a un contexto de creciente tensión dentro de la Iglesia Católica. ¿Quién podría ser entonces el reemplazo del Papa Francisco? ¿Y cómo esto cambiará el rumbo de la Iglesia Católica? Es el tema del debate de France 24 hoy. Para ello le doy la bienvenida desde Madrid a Eric Frattini, escritor, vaticanista y periodista. Y en Santa Rosa de Cabal, Colombia, está el padre Gabriel Naranjo, director del Proyecto Religioso por la Justicia en la ONU para Latinoamérica, exsecretario general de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y asesor del Consejo Episcopal Latinoamericano. Bienvenidos ustedes dos, un placer compartir este espacio con ustedes, un espacio que también extendemos como siempre a nuestra audiencia. Los invito a que nos sigan en las redes sociales y también a que escuchen el debate de France 24 en su plataforma de podcast favorita. Eric Frattini, comienzo con usted. ¿Quién de los posibles cardenales que podrían ascender a ser papa pueden ser los elegibles? Imposible respuesta. Primero porque, déjame precisarte de todas formas, que van a ser 133 los cardenales electores. Esta mañana ha anunciado el cardenal Cañizares de España, que está muy mayor, tiene 79 años, está muy viejecito, y sería un duro trago para él el viajar hasta Roma, con todo lo que eso supone, el ajetreo que eso supone, y el cardenal Cañizares ya ha anunciado al cardenal Giovanni Battista Re que no va a asistir. Y también creo que hoy por la tarde ya también el cardenal Buljic, el cardenal primado de Bosnia-Herzegovina, que también tiene 79 años, también ha dicho que está muy mayor y que no puede desplazarse. Por lo tanto, por ahora van a ser 133 cardenales en cónclave. ¿Quién puede ser elegido papa de esos 133? Pues te diría que cualquiera de los 133. Para mí es mucho más sencillo hacerte un retrato de quién debería ser el nuevo papa a decirte un nombre. Porque ya sabes que las quinielas, lo que se dice en las quinielas entre los periodistas, eso funciona solamente con el deporte, con el fútbol. Hacer quinielas con los cardenales electores es muy complicado, porque todos están preparados,
de forma doctrinal para ser papas. Todos están preparados porque son pastores de sus iglesias, por lo tanto, están preparados para ser papas. Ya luego podríamos entrar en matices de si llegarían a controlar la rebelde maquinaria vaticana, ¿no? En su momento, quiero que recuerdes cuando el Papa Francisco salió al balcón. Yo estaba en Roma en ese momento como periodista, y recuerda que el Papa dijo, vengo del confín del mundo. Claro, eso se vio como alguien que venía de fuera, que era un aire limpio al Vaticano, pero eso fue una gran traba para Francisco. ¿Por qué? Porque hay una cosa que tú puedes ser un gran pastor, tú puedes ser un gran intelectual, tú puedes crear una gran doctrina, pero el problema es que no controlas la maquinaria vaticana, que es muy complicada. Y el problema que ha tenido Francisco es que esos discursos que han dado muchos periodistas con respecto al Papa reformador, al Papa reformista, pues yo no estoy nada de acuerdo, porque el Papa realmente no ha reformado absolutamente nada porque no ha podido, no porque no quisiera, eso ya es otro debate, sino porque no ha podido. Él ha tenido ahí un triunvirato muy duro, formado por el cardenal Raymond Burke, el cardenal de Guinea-Conakry Robert Sara y el cardenal alemán Gerhard Müller, el ex prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que no han hecho más que ponerle piedras en el camino. Y unas piedras Eric, que ha creado una guerra. Sí, perdón. Lo voy a interrumpir para continuar con Gabriel. Acepto perfectamente la corrección que usted nos habla. Entonces son 133 cardenales electores. Y retomo entonces la pregunta que usted pone sobre la mesa para trasladársela al padre Gabriel Naranjo. Gabriel, para usted entonces, ¿quién debería ser elegido papa? Bueno, yo comulgo con los puntos de vista de este hombre periodista y vaticanista de mucha experiencia. No coincido con la apreciación un poco negativa acerca de lo que Francisco ha podido lograr, porque yo creo que ha avanzado mucho. En realidad, la maquinaria de la curia romana es muy determinante, pero uno de los enfoques nuevos es la descentralización, que proviene mucho de la sensibilidad latinoamericana del mismo Francisco, o sea, un cambio que vaya desde las bases y que vaya a cubrir el centro, que nadie lo ha movido o prácticamente nadie. Él dice que más que hablar de los candidatos, habría que hablar de las condiciones. Yo me inclino a hablar de candidatos en el sentido de personas que reflejan mi visión y que al mismo tiempo reflejan una respuesta a las necesidades de la Iglesia y del mundo, porque hay que reconocer esa trascendencia concreta, inclusive en Francisco, de un papado que no solo tuvo que ver ad intra con la Iglesia, sino con el mundo. Baste con pensar en todo el movimiento de la sensibilidad ecológica que él catapultó. Entonces, conozco a Pier Battista Pizzaballa, el actual patriarca de Jerusalén, recientemente nombrado cardenal. Es una figura interesante que tuve la oportunidad de ver yo durante mis estudios de Sagrada Escritura en Jerusalén, desde su tiempo joven de estudiante hasta llegar a ser el custodio de Tierra Santa y después, cuando fue nombrado no arzobispo, no patriarca de Jerusalén, sino administrador por la problemática que estaba viviendo el patriarcado. Es un hombre que conoce muy bien el mundo judío y el mundo musulmán. Su papel podría ser providencial para este cruce tan complejo que se está viviendo allí y para las relaciones ecuménicas, interconfesionales. Es un hombre de una gran sensibilidad por la suerte de los pobres, de mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la pastoral social. Es un hombre que en otros aspectos ha dado señales de una gran capacidad de administración. Ya lo dije que cuando fue nombrado, él no fue asignado como patriarca,
simplemente como Sí. un administrador, o sea, un cierto periodo de prueba en el que le fue muy bien. He conocido también a Tagle, el cardenal de Filipinas, que es un hombre de mucha sensibilidad social también, es un hombre que viene de lejos, de la periferia, es un hombre que ha manifestado sintonía con las orientaciones de Francisco, aunque yo creo que él ha perdido un poco de prestigio precisamente allí en la curia romana. Y así podría Sí. mencionar otros, Vamos, habida cuenta de que en realidad, sí, sí, dime. Gabriel, lo interrumpo. Vamos a tomar estos dos nombres que usted pone sobre la mesa. El cardenal Pizzaballa, italiano, actualmente en Jerusalén, y Tagle, el filipino. Fratini, ¿qué opina usted de estos dos perfiles y sobre todo los perfiles que habla Gabriel, que tienden a ser mucho más cercanos a esas visiones del Papa Francisco? Pero usted antes hablaba de cómo hay un bloque encabezado por Sarah y Müller que pueden impedir cualquier elección de un papa más cercano a Francisco y quizás se sobreponga la línea más conservadora. Háblenos de ese bloque que usted mencionaba. Bueno, el bloque lo que le llaman el triunvirato, lo que le han llamado el triunvirato es de los que es el grupo de cardenales más duros. El caso de Raymond Burr, que es un hombre muy cercano a la ideología de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y ha sido un hombre muy cercano de Steve Bannon, uno de los grandes ideólogos de la primera administración Trump, ¿no? El primer candidato que ha propuesto, que dice el padre, claro, está muy bien desde el punto de vista religioso y doctrinal. Eso es muy bonito. Pero, desgraciadamente, claro, es que llevo desde que ha fallecido el Papa, incluso he tenido la suerte, la verdad es que ha sido un honor, el haber participado el lunes, pocas horas después del fallecimiento del Papa, en un debate con el cardenal López, con el cardenal Cristóbal López, el arzobispo de Rabat, ¿no? Que además terminó el debate conmigo y se fue corriendo al Vaticano porque es cardenal elector. Y claro, todos los discursos que yo escucho de los religiosos, del sector del clero, incluido el del padre, claro, te hablan mucho de lo que es el punto de vista como líder de la Iglesia Católica, que eso efectivamente, es que eso es el líder de más de 1.100 millones de personas, ¿no? Pero claro, nos olvidamos que el Papa es también el jefe del Estado Vaticano y por lo tanto es un hombre que tiene que tener un carácter político. Luego ya podríamos entrar en que yo creo, yo además vengo defendiendo eso, cuando todo el mundo habla, mucha gente habla, muchos tertulianos en las televisiones españolas incluso hablan del gran Papa reformista, pues hombre, yo le diría que una de las cosas que le pidió Benedicto XVI fue, por ejemplo, la reforma de la curia. Una, la reforma de la curia que no lo ha conseguido. Dos, la reforma del sistema financiero del Vaticano, que tampoco lo ha conseguido. Tres, el sistema de la vuelta a la Iglesia Católica de los divorciados, que tampoco lo ha conseguido, generando un documento de 62 intelectuales católicos contra Francisco, acusándolo de herejía basado en el derecho canónico. 4. El perfil del tema del sector del LGTBI, que él da esas frases maravillosas, porque la verdad es que nos ha dado grandes frases a los periodistas, como ¿quién soy yo para condenar a los homosexuales? Perfecto. Yo no sé, padre, en qué país está usted. Yo estoy en España, donde todavía, le parecerá increíble lo que le voy a decir, donde todavía hay muchísimas iglesias en España donde los sacerdotes no bautizan a niños que tienen dos papás o no bautizan a los niños que tienen dos mamás. Entonces, claro, eso es un problema que tenía que haber resuelto Francisco, dejarse de decir esas frases tan bonitas, porque la verdad es que es una frase muy bonita, y haber hecho algo absolutamente. Tampoco lo ha hecho. Se le llama el Papa de los pobres. Y yo digo, bueno, perfecto, pero realmente, aparte del punto de vista doctrinal sobre la pobreza, que eso llevo escuchándolo, padre, no sé los años que tiene usted, yo tengo 61, llevo escuchándolo desde Pablo VI. Y luego lo he escuchado con Juan Pablo I, con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, sobre la firmeza de la necesidad de la doctrina de ayudar a los pobres. Eso lo llevo escuchando. Además, estoy criado en un colegio religioso. Pero realmente, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho por los pobres aparte de los mensajes? Eso está muy bien.
pero tampoco ha conseguido absolutamente ni reducir la pobreza, no ha conseguido acabar con las guerras. Se le acusa, además al Papa, usted lo sabe, se le acusa al Papa de haber estado demasiado cercano al Grupo de Puebla, ¿vale? Ha sido muy tibio con las... Curiosamente, mientras ha sido muy crítico con Benjamín Netanyahu y Vladimir Putin por las guerras respectivas, curiosamente no ha sido muy tibio en las denuncias por la violación de derechos humanos con Maduro en Venezuela o con Daniel Ortega en Nicaragua. Incluso cortando la cabeza a algún religioso que osó en Nicaragua criticar el régimen de Daniel Ortega. Entonces, bueno, pues es decir, yo no soy tan propenso a decir que fue un gran papa reformista. Y les propongo aquí que regresemos al tema como nos convoca Gabriel. Le voy a dar la posibilidad de que le responda a Eric, pero que nos concentremos en entender quiénes son estos cardenales que elegirán al próximo papa. Claramente el tiempo no nos alcanzará para entender el perfil de 133 personas en detalle, pero sí entender estos movimientos de poder que hay allí. Y es para esto que los convocamos a este programa, ya que el Papa y su papel de qué tantas reformas logró dentro de la Iglesia, ya hicimos ese programa a nuestra audiencia, los invito a que lo vean en 2 episodios anteriores. Pero Gabriel, muy brevemente, ¿qué piensa usted de este triunvirato que menciona Eric y que según él está frenando como el ala más progresista, por decirlo de alguna manera, dentro del cónclave? Que me perdone el atrevimiento, pero me parece un triunvirato muy débil. Yo tuve la oportunidad de ver desde dentro las reacciones de Miller a raíz de una entrevista, una audiencia privada del Papa a la presidencia de la CLAR, que desbordó la red mundial en su momento porque se filtró parte del diálogo que había tenido con nosotros sobre el mundo gay. Se dice que fue el primer momento antes del viaje de regreso del Papa de la Jornada Mundial de la Juventud en el avión, cuando mencionó la frase que tú has recordado. Antes había sucedido este episodio. Y tuve que ir como secretario general de la CLAR a una entrevista con Miller y yo me quedé pasmado de la debilidad de su posición en realidad. De hecho, él salió de allí sumamente rápido. Un cardenal que inclusive a mí me regaló un libro de Gustavo Gutiérrez firmado por él y que sostenía unas posiciones que también eran en ese sentido muy incoherentes, mucho más alejadas de la realidad de la posición de Francisco. Y del cardenal Pizzaballa, pues puedo dar un testimonio. Mi contacto con él tuvo mucho que ver con el bautizo de un niño de una pareja de diplomáticos hombres homosexuales. Y él, muy consciente de que el niño tenía derecho a recibir el don de la fe, me apoyó en ese empeño que tuve yo que realizar allí en Jerusalén durante unos tiempos de estudio en época relativamente reciente. Ustedes han puesto sobre la mesa precisamente los temas que pueden determinar parte de la elección del Papa, y es el papel de la mujer dentro de la Iglesia Católica, cómo la Iglesia va a asimilar a las parejas del mismo sexo o no, y también, sobre todo, qué tanto se puede acercar la Iglesia Católica a otras religiones, que es un acercamiento que durante el Papa Francisco se fortaleció mucho. Eric, al respecto, estos temas... ¿Realmente hay una división dentro de la Iglesia? Porque usted ha publicado artículos en los que dice que no hay cosa tal como progresistas o conservadores dentro de la Iglesia porque todos son conservadores. ¿Qué opina al respecto? Claro. Claro, es que vivimos en un mundo, tú lo sabes, vivimos en un mundo bipolar, absolutamente, con 2 caras. Donde ahora mismo la propia sociedad te obliga a que tú digas si eres de izquierdas o de derechas, si eres conservador o liberal. ¿Por qué? No es necesario. Y dentro de toda esa polarización de la propia sociedad y de la propia política, pues ya al final hasta el propio Papa se le dice que tiene que decidir si es de izquierdas o de derechas. Por eso yo me imagino que te refieres al artículo en el diario El Mundo de Madrid, donde yo decía que no existen los papas rojos, porque aquí se ha hablado mucho del papa rojo. Y digo, es que no existen los papas rojos, ni los papas liberales, ni los papas... Existen
los papas conservadores, porque todos han seguido una línea conservadora, porque los 133 que van a entrar en el cónclave son conservadores, son cardenales de la Iglesia Católica y son conservadores, su punto de vista son conservadores. Luego, es decir, el papel de la mujer. Bueno, pues es cierto, padre, que ahí yo sí que me tengo que quitar el sombrero porque es el primer papa que ha tenido el valor de nombrar a una mujer como prefecto, que hasta este momento nunca ha sucedido eso. La presidenta del gobernatorio de la Città del Vaticano es una mujer, un cargo que ha sido ocupado únicamente por cardenales y ahora mismo está ocupado por una mujer. Pero claro, curiosamente, el mayor grupo de mujeres católicas criticaron en su momento abiertamente al Papa Francisco, porque decidió no darles votos en uno de los sínodos sobre la mujer, decidió no darles voz, porque no le parecía bien lo que iban a reclamar sobre que la Iglesia necesitaba ampliar sus horizontes dando un papel mayor a la mujer. ¿Qué pasó? Pues que el Papa Francisco dio aquella famosa frase de, creo recordar, a ver si la recuerdo, creo que era algo así como que la mujer es realmente la líder del mundo porque es la que mueve la sociedad. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que entonces quiere decir que la Iglesia está fuera de la sociedad? Porque en la Iglesia Católica la mujer sigue sin tener un papel preponderante dentro de los órganos de gobierno. Yo sé que usted me va a decir, Eric, pero es que la mujer está en las misiones, eso ya lo sé. Si yo he vivido la guerra de Ruanda, yo fui corresponsal en la guerra de Ruanda y vi cómo mataban a las hermanas navarras por quedarse con los niños a protegerlos. Pero realmente ese papel, yo creo, déjame decirte, y yo termino mi debate, yo creo que el nuevo Papa que llegue, me da igual, por eso yo he cubierto ya 2 cónclaves, procuro no hacer quinielas con los cardenales, porque ahí está el Espíritu Santo, que es supuestamente muy sabio y sabe a quién tiene que elegir con el apoyo de los cardenales, ¿vale? Entonces yo no soy dado a decir nombres, porque además usted sabe, padre, que hay un dicho en el Vaticano que dice: todo cardenal que entra papa sale cardenal, y todo cardenal que entra cardenal sale papa. Eso es un dicho que se dice entre los miembros del cónclave. Entonces, es decir, va a haber una lucha, pero tiene que haber un papa, el papa que salga, me da igual, de la nacionalidad que sea, del continente que sea, tiene que ser un papa que entienda que la Iglesia se tiene que acercar a los fieles, no los fieles a la Iglesia, sino la Iglesia a los fieles, porque mientras sigan con esa directriz desde la época de Pío XII y por supuesto anteriores, y incluyo al Papa Juan Pablo II, mientras siga pensando la Iglesia que los fieles son los que se tienen que acercar a la Iglesia, están muy equivocados. Eric. Y eso va a provocar que en países como Brasil están perdiendo católicos a raudales. Usted dice que dentro de la Iglesia y dentro del cónclave todos son conservadores y siguen esa misma línea, pero entonces se puede entender que hacen parte dentro de un mismo grupo, por ejemplo, el filipino Tagle, que ha sido cercano a los postulados del Papa Francisco, al italiano Zuppi, que también, siendo cardenal, ha apoyado movimientos políticos en contra de Matteo Salvini, el ultraderechista vicepresidente de Italia. Claro. Y el francés Abelín, que se dice era supuestamente uno de los favoritos del Papa Francisco. ¿Este grupo se puede comparar, por ejemplo, a Sará, que usted ya lo ha mencionado, a Erdó, el húngaro, que se ha puesto en contra de los migrantes y ha sido respaldado, por ejemplo, por Víctor Orbán, y a Eish, el neerlandés, que también ha hablado en contra de la participación de la mujer? Y todos coinciden, este último grupo coincide en que los párrocos deben seguir el celibato. ¿Pueden compararse estos dos grupos si, según usted, todos son conservadores? Claro, es que tú piensas, por ejemplo, cuando se dice, no, es que hay 108 cardenales, que se dice mucho, hay 108 cardenales que van a entrar en el cónclave, casi el 80% que han sido elevados al cardenalato por Francisco. Y yo, claro, yo le digo, ¿y eso qué significa? Tú sabes, por ejemplo, que lo elevó al cardenalato al cardenal Ambongo, el cardenal primado de la República del Congo, que fue el mismo que dijo que la homosexualidad era una enfermedad y que había que erradicarla del mundo. Y lo dijo él, es un cardenal que ha sido nombrado por Francisco. Entonces, no nos hagamos líos de decir, no, es que como lo elevó al cardenalato, a la púrpura cardenalicia,
el Santo Padre Francisco, pues seguro que es un progresista. No, 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 no nos equivoquemos. Entonces, hay muchos de esos cardenales, esos 108 cardenales que nombró Francisco, que efectivamente hay muchísimos de ellos, no te puedo decir el número, tendría que analizarlo uno por uno, pero que muchos son seguidores de la línea de Francisco, él con la famosa frase que el padre creo que es un fiel representante de que hay que oler a oveja, los pastores tienen que oler a oveja, tienen que estar cerca de sus fieles. Olvidaros de los templos, tenéis que estar con vuestros, como él, como el propio Papa Francisco hizo con su etapa argentina, que él estaba en las villas miseria. Entonces, bueno, eso es lo que él predice. ¿Qué pasa? Que de esos 108 cardenales hay muchos que siguen esa línea, pero también te quiero advertir que de los 108 cardenales hay muchos cardenales cercanos al triunvirato de Robert Sara, Miller y Burke. Y precisamente el mismo Müller fue nombrado cardenal por el Papa Francisco. Quiero ponerle este tema, Claro. Gabriel, y es, de estos 133 cardenales que pueden elegir al Papa, en efecto, 108 fueron nombrados como cardenales por el Papa Francisco. Eric dice que eso no es garantía de que el próximo Papa será necesariamente progresista o que seguirá esa línea del Papa Francisco. ¿Usted coincide con este punto o esos 108 cardenales sí hacen la diferencia? No, yo estoy de acuerdo en ese punto con Eric. En otros puntos no. En ese punto estoy de acuerdo porque en realidad los nombramientos cardenalicios que hace el Papa no están en función de un colegio electoral. Hay muchos motivos y hay que reconocer que los nombramientos que hizo Francisco, muchos de ellos tuvieron que ver, por ejemplo, con un consejo de iglesia local. Hay lugares como Manila que esperaban, por ser la sede cardenalicia tradicional, un cardenal que él sacó por allá de una diócesis y humilde, como expresando precisamente que la iglesia presente en las periferias, en las bases. Y entonces el resultado es el nombramiento de cardenales que no están en función de un colegio electoral para que ellos apoyen la mentalidad con que el Papa los pudo haber nombrado. Claro. Él seguramente hubo nombramientos que no reflejaban su visión y que entraban a las consideraciones por, por otros motivos y además por sugerencias, por propuestas, etcétera. Yo pienso que la garantía del Papa que se elija ahora no va a depender de ese 80% de cardenales que nombró él, porque, repito, no son personas nombradas para una elección como tal. En función de eso, me parece a mí. Por supuesto que hay otro artífice fundamental, y ya Eric lo mencionó hace rato, el Espíritu Santo. No dudo de que también el Espíritu Santo actuará para darle a la Iglesia el sucesor de Francisco que en estos momentos está necesitando. Quisiera insistir, ya que tengo la palabra, en el alcance de muchas medidas que tomó él. Eric acaba de mencionar la valoración de la mujer en el gobernatorato y también en la congregación de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Eso es irreversible a mi Sí. modo de ver. Hay que ver medidas que tienen que ver con reforma de la curia romana, por supuesto. Allí la influencia del triunvirato yo creo que está hoy mucho más debilitada que antes. Sí, Gabriel, Y pero no hablo, ¿sí? quiero interrumpirlo. No vamos a jugar a la bola de cristal y vamos a quedarnos precisamente con ese refrán que trae Eric a este debate y es el cardenal que entra siendo papa sale siendo cardenal. No vamos a hablar entonces de quién podría ser, pero hablemos de regiones, Gabriel, porque los últimos 3 papas han sido diferentes de italianos, que ha sido la nacionalidad que siempre ha imperado en el papado. Tuvimos al polaco Juan Pablo II, al alemán Benedicto XVI y al argentino Francisco. Ahora el papa podría ser de nuevo europeo o quizás africano, que es donde más está creciendo el catolicismo porcentualmente hablando, o quizás repetir América Latina, que es donde están la mitad de los católicos del mundo, Gabriel. Sí, a mí me parece que podría ser un candidato africano o un candidato asiático si el movimiento fuera precisamente una cierta igualdad democratista, ¿no?
Ahora, a mí no es raro que pese notablemente la condición de volver a un papa italiano por diversos motivos, y entonces ahí entran a ser candidatos personas que pueden tener el origen italiano, pero no están en Italia ni están necesariamente ligados a la curia o al episcopado italiano. ¿Se la juega usted entonces por Pizzaballa una vez más, que en efecto es italiano y está en Jerusalén? Eric, Sí, le exactamente. retorno a usted la pregunta. ¿El próximo papa puede ser europeo, africano, asiático, latinoamericano o estadounidense? Déjame decirte que tenga cuidado el padre no decirlo demasiado lo de Pizzaballa, porque probablemente si lo escuchan los cardenales dirán, pues no vamos a elegir a Pizzaballa, ¿sabe? Porque es con el tema de, no sé si el padre lo recuerda, todos los periodistas que cubrimos el cónclave del 2013 decíamos Angelo Scola, no sé si lo recuerda. Que es un tipo maravilloso, que es era el arzobispo de Milán, un hombre maravilloso, y que hubiera sido un papa maravilloso, creo yo, pero de tanta prensa que le dimos al cardenal Angelo Scola, el papable Angelo Scola, al final salió un papa argentino, ¿no? De todas formas, luego déjame decirte, también yo muchas veces explico que cuando se dice, no, a ver si viene un papa africano, porque claro, es un papa que como viene de la periferia, pues probablemente será más progresista, o un papa de Latinoamérica. Y yo a todo el mundo le explico, cuidado, porque no porque venga de África es un cardenal progresista, déjame utilizar la palabra, o no porque venga de Latinoamérica puede ser un papa liberal. ¿Por qué? Porque yo te pongo, por ejemplo, uno de los cardenales más duros doctrinalmente ha sido el cardenal Cipriani, que el cardenal Cipriani, el peruano, de nacionalidad peruana, era del Opus Dei y ha sido un hombre durísimo desde el punto de vista doctrinal. Y por eso tú dices, no, pero si viene de Perú, que es un país donde la pobreza, donde el papel de la Iglesia entre los pobres, y no tiene nada que ver. O sea, es decir, te puede llegar un cardenal de Zambia o un cardenal de Ulaanbaatar, de Mongolia, con un punto de vista doctrinal muy, muy duro y muy conservador. Claro, ¿no? y lo mismo pasa... No es el Lo mismo pasa con el cardenal Claro. Sara de Guinea y con el cardenal Ambogo de República Claro. Democrática del Congo, que ha tenido posturas dentro de O la Iglesia Turkson, Católica, o las Turkson. más conservadoras, como usted lo explicaba, Eric. Muy brevemente, volviendo a esta figura de que no necesariamente el cardenal que recibe más prensa será el Papa, tenemos que hablar muy brevemente, para ya cerrar nuestro programa, del cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, es casi el segundo poder más grande dentro de la curia romana, por supuesto después del Papa, y es el más mencionado quizás. Gabriel, ¿Parolin le beneficiaría a la Iglesia como Papa o no debería serlo? A mí me parece que es un hombre que le falta apertura, dinamismo. Tuve la oportunidad de conocerlo como nuncio en Venezuela, y a mí me parece que aunque la posición del Papa con respecto a la problemática de Venezuela no lo interpretaría en el sentido de Eric como una persona que estuvo siendo ambiguo en la manera de apoyar un proceso político, y además, naturalmente, aconsejado por Parolin, muy distinta a la mentalidad de Parolin, me parece. No lo creo. Yo pienso que ese principio de que el que entra papa sale cardenal también es relativo, porque tenemos el caso de Ratzinger, tenemos el caso del Papa Montini, que entró como papa y salió como papa. Ahora, aquello del patriarca de Jerusalén, perdonen que vuelva sobre el asunto como un ejemplo, pues es lo que se dice que está pasando con Zuppi, que Zuppi no es propiamente un candidato de las líneas abiertas de la Iglesia, sino que lo están metiendo a través de los medios de comunicación los conservadores precisamente para quemarlo. Entonces, en Gabriel, ese lo voy a sentido tener que tiene interrumpir. razón, pero no Discúlpeme es... que lo tenga que interrumpir, se nos acaba el tiempo. En un minuto, Eric, ¿qué piensa de Parolin? Pietro Parolin, hay una tradición, y es que ningún secretario de Estado ha llegado a tener posibilidades de ser papa, ni Casaroli, ni, por decirte los históricos, ni Bertone, y Parolin sería muy difícil, principalmente porque
son figuras muy controvertidas dentro de la curia, ¿vale? Dentro de la maquinaria vaticana, porque han manejado el poder. Porque el Papa es un ser superior dentro de la estructura de la Iglesia Católica. Y debajo está el secretario de Estado, que el secretario de Estado es quien mueve los hilos. Y no lo digo en el mal sentido, ¿eh? Sí. Digamos que es el que está el día a día con la maquinaria vaticana. Y eso le genera muchos enemigos, muchos amigos, pero también muchos enemigos. Y el hecho es que Parolin va a entrar en un conclave donde no es muy aceptado ni siquiera por la gente cercana, que fue gente muy cercana en la línea doctrinal a Francisco. Creo Entonces, que la conclusión Parolin, de todo esto, Eric, y discúlpeme, lo interrumpo. No creo que pueda ser. La conclusión de todo esto es precisamente, será una sorpresa total quizás quién será el próximo Papa. Lo veremos una vez comience y termine el cónclave. Gracias a Eric Frattini y el padre Gabriel Naranjo por acompañarnos en este espacio y barajar algunas de las posibilidades. Las productoras son Laura Garzón y Tania Herrera. Y a ustedes los invito a que vean más el debate de France 24 en nuestro canal de YouTube. Nos vemos. Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa en France 24 y France24.com. Pésimo estado. Nos pasamos más tiempo sin corriente que estamos con corriente. Sí, ella estuvo aquí, ahí. ¿Así? Para elaborar los alimentos, inventa con carbón. Tienes que acudir al carbón porque el problema del gas también está pésimo. Con carbón, con las habitas chopi, con letilla de leña, porque no tengo petróleo, ¿me entiendes? ¿El combustible? No para mí solo, para muchas personas que estaban aquí fue un golpe duro. Realmente, o sea, los sueños, cada uno se imaginaba trabajando en una central nuclear, cada uno con sus sueños hechos técnicamente. No es que sea preparado para eso, pero los conocimientos uno los tenía. En estos momentos, desgraciadamente, Cuba necesita pasar por ahí. ¿Por qué? Porque es la forma rápida de poder obtener energía. O sea, en construir un reactor nuclear se demora aproximadamente de 6 a 7 años. Eso no se puede hacer. Y hacer una central termoeléctrica, un bloque, cuesta mucho dinero y mucho tiempo.